Juan Carlos Lucio Godoy, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Buenas noches. A ver por dónde empezamos, digamos, porque hay mucho para hablar. Eh, Pasaron los 100 días de Mauricio Macri, digamos. ¿Qué le voy a decir al revés, digamos? No voy a hablar de qué le destaca, sino en qué considera que se pudo haber que se equivocó Macri en estos 100 días. Su entender, digamos, o qué medida o qué decisión eh, no le cayó bien. Una sola, Porque que una es el sola. aumento de coparticipación a la capital federal. Ujú. Después me parece que ha sido bastante acertado todo el proceso de conducción política que ha tenido en una diáspora que tiene claramente lo que es ahora la oposición, ¿no? En Ujú. el ámbito nacional, lo que ha sido el gobierno anterior de la familia Kirchner, que está disgregando a todo ese sector político que lo compuso, y creo que ha sabido ir sorteando los distintos obstáculos que se presentan en un país muy complejo, que ha perdido casi el bipartidismo para transformarse en movimientos sin forma todavía definida. El caso de Cambiemos es algo que le falta muchísimo por completarse, y la oposición que está disgregada porque por un lado está Massa, por otro lado los peronistas clásicos o tradicionales del PJ, donde están muchos los gobernadores, y después está el kirchnerismo, acuciado por todas las denuncias que tiene y bueno, y las pruebas, y los jueces que no se movían ahora se mueven, que es lo que históricamente sucede en el mundo cuando cambian los gobiernos. Así que creo que en todo eso supo moverse Macri. Eh, Estamos viviendo un momento de transición en la vida argentina histórico, porque nunca pasó algo como esto de que los partidos desaparezcan prácticamente y queden los consensos populares. Es decir, Macri es una persona que dirige el país no teniendo un partido nacional. El consenso popular le dio el voto como para ganar en segunda vuelta. Y por otro lado, esto que yo mencionaba de la oposición. Entonces estamos en un país diferente. Sí, pero yo lo que usted me dice, voy a hablar únicamente de esta cuestión, digamos, o sea, a mí me parece que en estos 100 días hay varias cosas que al hombre común le molesta. Una, que no hayan podido controlar el tema de la inflación. Dos, el tema de los aumentos desmedidos en tarifa. Usted me puede decir, sí, pero había un retraso. Sí, está bien, pero acá hay gente que de golpe estaba pagando 200 pesos o 100 pesos de luz y le llegó una boleta de 1.500, digamos. O sea, lo mismo le está pasando con el gas, y sabe que si pagaba 50 pesos de teléfono fijo le va a llegar una tarifa real. O sea, me parece que se le escapó de las manos toda esa cuestión. O sea que yo no sé si no la podía... Usted es contador. O sea, no podía haber existido una progresividad, digamos, como para que no pase esta situación, digamos, porque se fue trasladando en todo. Usted sabe cómo funcionan acá las cosas, digamos. O sea, se aumenta eso y se dispara todo. Empieza a aumentar todo. Es un proceso incompleto todavía para analizarlo, Daniel, porque no se puede negar en términos de economía y de consecuencias económicas de las medidas y las cuestiones políticas que también juegan, que una decisión respecto del cepo y un aumento del dólar a 15 pesos, lo que estaba en 10 desde el punto de vista oficial, genera estos impactos inflacionarios en principio, pero son reacomodamientos que son necesarios. Está bien que podría haber gradualismo, y yo comparto más la teoría gradualista que la de shock, y yo no creo que haya habido intenciones de shock. Acá ha habido también un desmadre lógico de un desorden que venía y que hay que reordenar todo esto. Y ese reordene no es soplar y hacer botella. Es un reordene que se hace con mucha paciencia y con un funcionamiento económico todavía no conocido. Sí tiene adhesiones por parte de los sectores económicos que forman precios y que tienen poder en la Argentina. Pero en general no tenemos claro el rumbo. Incluso sabemos que hay discusiones
por lo menos dicen los medios de comunicación nacionales, entre los gradualistas y no gradualistas dentro del gobierno. La lógica sería que de cualquier manera más adelante se produzca el reacomodamiento de precios, que se produzca la reducción del impuesto al valor agregado en los alimentos como se está planteando, que haya una desaceleración porque ya el ajuste se hizo de las tarifas públicas, porque eso inexorablemente se tenía que hacer antes o después. El gobierno anterior no lo hizo y dejó un Estado nacional en crisis y estados provinciales en crisis y municipios en crisis. Y estos son realidades indiscutibles que tienen consecuencias económicas por largo tiempo. Sí, yo lo que uno tiene tiene la sensación, contador, es que, o sea, es como que el hombre común dice, se ocuparon de solucionarle los temas a los grandes grupos, y digamos a nosotros nos dejaron sin solución, con un salario que se licuó en un porcentaje importante. Sí, pero ahí, perdón, una interrupción. Sí. El salario se discute en paritarias. Sí, y los sí. jefes sindicales argentinos están aceptando que no se discutan los salarios en este momento. Es decir, es un problema evidentemente de orden político. Y si más que nada un acuerdo, me parece que bueno, pero el acuerdo lo están haciendo las dos partes. Y si en este caso el sector sindical, tremendamente vinculado a los sectores de trabajadores, obviamente y al sector peronista de lo político, está aceptando un acuerdo, supongamos un acuerdo de esta naturaleza, es por algo. Porque tiene también asesores el sector sindical en la Argentina como para saber si se puede demandar un salario al Estado que acompañe a la inflación y por otra parte el Estado que no lo va a poder pagar. Entonces, estamos viviendo, por eso yo insisto, un proceso de transición. Yo no soy amigo de los ajustes, mi historia en ese sentido a uno lo delata, que está en situaciones mucho más progresistas, digamos, desde el punto de vista ideológico, pero yo en esta economía capitalista del mundo, que ya no ha quedado ningún sector en este globo terráqueo que juegue de otra manera que no sea en el capitalismo, pretender hacer algo diferente a lo que se está haciendo, yo lo vería difícil, digamos. Sí, yo no, a ver, Juan Carlos, yo creo que llegando Scioli o llegando Massa, iban a hacer lo mismo o muy parecido a lo que hizo Macri. Yo no tengo duda. O si no lo hacían antes, lo iban a tener que hacer después. No, yo no tengo duda, y es una discusión que uno da, digamos, con los hombres fundamentalmente del justicialismo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, uno lo que nota también es que es tal, digamos, lo que usted marcaba al principio, ¿no? Es tal lo que está saltando, que estaba escondido en cuanto a hechos de corrupción, es tan fuerte, digamos, todo lo que está pasando, porque es muy fuerte lo que está pasando. Uno sabía que esto se venía, pero yo sinceramente creí que iba a demorar un poquito más, que no iba a saltar todo lo que saltó y lo que va, o sea... yo no tengo dudas de que en menos de un mes van a empezar a aparecer, digamos, las cuentas en el exterior, digamos, o sea, no sé cómo terminan o cuál va a ser el destino de los jefes políticos, digamos, que tengan al descubierto eso, digamos, ¿no? Porque esa es una de las patas que están faltando, digamos, ¿no? Pero me parece que todos estos hechos de corrupción que están saltando es como que le restaron mucha credibilidad al kirchnerismo, digamos, y le anularon la capacidad de reacción, digamos, ¿no? O sea, porque uno escucha que, digamos, que había un kirchnerismo, digamos, muy duro y envalentonado en las primeras o en enero y febrero, y hoy ya dejó de hablar, digamos, el kirchnerismo, ¿no? Yo por eso yo veo dos ejes fundamentales en la Argentina de hoy. Uno es el republicano, es una cuestión y vino solo eso, porque viene con una nueva gestión, una elección que fue muy buena a nivel nacional, y que se produce un cambio de modelo de gestión, donde se deja de lado, bueno, lo que era el autoritarismo. Hoy tenemos, yo digo, ha de ser un lujo ser diputado nacional o ser senador, más diputado, ¿no? Cuando el gobierno dice que se discutan las cámaras la reforma impositiva. Es fantástico. La verdad que yo que he sido legislador y que uno tiene que ir a someterse a una mayoría absoluta que impone las condiciones, es algo muy negativo para la vida política y para la vida republicana. Y la otra es la cuestión de tipo moral que se ha dado.
Y esto es algo que no era imaginable. Vos mismo lo estás diciendo, Daniel, que nadie, digamos, el kirchnerismo se degradó en el tiempo que nunca antes ningún gobierno se degradó tan rápido. Ni de la Rúa, que tuvo las peores condiciones y que le fue muy mal. Y que sí, más parecido al menemismo, me parece, aunque ya venía con un desgaste, me parece, muy fuerte. Pero lo cierto es que se produce una caída, yo creo que emerge en la sociedad una necesidad del blanqueo de la inmoralidad. Y esta demanda la terminan haciendo, empujando a la justicia, y por todos lados van apareciendo como los hongos después de la lluvia, todo el fenómeno esto que nosotros sabíamos, imaginábamos, las denuncias que ha hecho de alguna manera Análisis Digital o Análisis o cualquiera, y la que uno mismo ha pensado en algún momento, y los enojos que ha tenido por esta cuestión de las corrupciones y las coimas que sabía que se cobraban, es poco al lado de terminar viendo un lugar donde se cuenta el dinero que está vinculado directamente con la presidencia de la República. En plena época del cepo. Claro, claro. O esto debe estar vendiendo, y que le va a costar muy caro a la expresidenta de la República, el haber vendido dólar futuro con el precio del presente, sabiendo que iba a pasar lo que pasó. Porque cualquier economista de aquel momento, porque yo supongo que un juez, para dictaminar, tendrá que asesorarse en términos económicos, a ver si tiene lógica lo que se hizo cuando se vendía dólar futuro. Y si no tiene lógica, vendrá una sanción muy fuerte, porque es en perjuicio del pueblo argentino, o del Estado y del pueblo. Y estas cuestiones tienen que haber sido en beneficio de alguien. Entonces, lavado de dinero, la cuestión de deudas impositivas tan tremenda de empresas que fueron ostensiblemente relacionadas con el poder político del kirchnerismo, está trayendo una especie de alivio que se sepa todo eso, y para que también sepamos que tenemos que pagar costos a veces económicos, pero que se curen los costos morales. Yo digo, si la Argentina entrara en un proceso de moralización, y que también entre lo que algún autor político le llama la contrademocracia, que es la democracia del control. Si acá en la Argentina instalamos la democracia del control y derrotamos la inmoralidad, la equidad económica viene, porque no hay mejor amigo de la inequidad que la corrupción. Porque una persona corrupta está pensando todos los días en el gobierno en cómo corromper para ganar. Cómo hacer más negocio. Cómo hacer más negocio para él que en las soluciones del pueblo. Cuando aparece alguien que gobierna en beneficio del pueblo y no en beneficio personal, empieza a ser más diáfano el futuro de un país. Y yo tengo otra sensación, Daniel. Eso es lo que yo no digo que esté bien lo que está pasando en términos económicos. Digo que es la realidad, como decía Perón. Lo que digo es que tengo una sensación yo no digo de placer, que sería un exceso, pero sí de tranquilidad, que acá se está empezando a verificar, y que hay que ir por más en este camino de la inmoralidad. Sobre todo teniendo en cuenta que no es que era un cachorro el que estaba sacando un hueso, ¿no? Sí, bueno, pero la pregunta es, ¿hasta dónde considera usted que el macrismo va a avanzar a capa y espada en este tema? Porque también va a precisar del Congreso de la Nación para sacar adelante las leyes. Sí, y en eso, digamos, esas cosas usted sabe que se negocian. O sea, usted estuvo en el Congreso y sabe cómo es. Sí, yo no lo sé, porque no me tocó nunca negociar, porque era minoría. Pero no sé cómo se negocian esas cosas, ¿no? Concretamente. Pero lo que yo creo, y vuelvo a repetir, que esto es una demanda popular. Que no es el gobierno el que está apretando, son los jueces los que están empezando, es la justicia la que está abriendo causa, es la justicia, este famoso Casanelo que dice que era una tortuga, es el que en los videos tiene que llamar indagatoria. Y Bonadío, y están todos actuando con una velocidad fantástica, y nadie, yo no creo que el presidente Macri le haya dicho que tenían que trabajar, lo que sí habrá dicho que la justicia tiene que actuar. Entonces, esa ventaja, por eso yo hablo del republicanismo que está apareciendo y que es una demanda que tiene la sociedad. Por eso gana un hombre sin partido, porque en definitiva termina teniendo los consensos para gobernar, porque representa lo que el pueblo quiere, y no porque necesariamente lo hayamos visto de esa manera. Es porque fue emergiendo y termina siendo, en este caso, la síntesis de un proceso que es el de Cambiemos, ¿no? ¿Le sorprendió encontrarse con esta información que dio cuenta que Entre Ríos es de las 5 provincias más beneficiadas por estos 100 días de Macri?
con adelantos de coparticipación. No me sorprendió, porque también hizo una lectura política, por supuesto. Yo creo que Entre Ríos tiene la ventaja, y Bordet tiene la ventaja, de que sea ministro del Interior Rogelio Frigerio, que es una persona que conoce mucho la provincia de Entre Ríos, que la ha transitado tremendamente. Yo no creo que Frigerio haga discriminación o en un sentido positivo tampoco, ¿no? Digo que mejore a uno y perjudique a otro, para nada. Yo tengo confianza en el equilibrio del ministro del Interior, pero el hecho de haber andado por estos lares le da una ventaja a Bordet. Pero, y por otra parte me hace pensar lo mal que quedó la provincia donde teníamos un candidato a presidente, ¿no? Yo digo que hubiera sido este país. Claro, pues lo que uno se pregunta ante esta situación es decir, bueno, ¿cuáles son las exigencias de Frigerio o del gobierno nacional a el gobernador Bordet, digamos? O sea, ¿qué le va a decir? Nosotros le damos este adelanto de coparticipación, pero se terminó la fiesta, digamos. Y hay garantía para que se termine la fiesta cuando uno ve que el ministro de Economía de Bordet es el mismo que era jefe de gabinete y uno de los cajeros de Uribarri en la campaña presidencial. Uno ve que el ministro de Gobierno es el hijo del ex gobernador. Uno ve que el presupuesto del Senado lo sigue manejando el cuñado del gobernador, digamos. O sea, ¿cuáles son las garantías, digamos? O sea, No, sí. ¿o eso usted cree que no se lo están exigiendo a Bordet? ¿O que el gobierno nacional no le hace esa advertencia? Y si no se la hace, el que la va a pasar mal igual es Bordet, porque tiene que autohacérsela, ¿no? El oficialismo en la provincia de Entre Ríos está muy complicado. El oficialismo de la provincia, que con un gobernador que fue impuesto por el ex gobernador, porque el candidato Bordet y el candidato Val son candidatos del ex gobernador, por supuesto que condiciona mucho el futuro de este gobierno. Me parece que debe ser muy compleja la situación que está pasando en este momento el oficialismo en la provincia de Entre Ríos, porque además yo creo que lo que se le ha concedido del gobierno nacional es para apagar los incendios desde el punto de vista financiero, hablando con una jerga popular, ¿no es cierto? Y ser gobernador de esa manera, con el apriete por un lado del ex gobierno y por el apriete natural de mandar dinero para poder resolver los problemas, yo se la regalo, no le arriendo la ganancia a esa situación. Yo creo que se tiene que terminar la fiesta, si es que la hubo. Yo por eso he preguntado así. ¿Usted tiene duda de que hubo fiesta? Yo lo que digo es que hay que investigar, y por decir solamente eso salieron... Lo venimos denunciando, no sé, salvo que no haya estado en el país. No, Daniel, pero parece que hay muchos que no estuvieron en el país, del oficialismo sí, también, ¿no? Sí, sí. Digo, del oficialismo y de la oposición. Sí. Claro, sí, yo he adherido siempre, hemos de alguna manera compatibilizado, hemos tenido empatía en entender a la vida en sociedad de la misma manera, así que yo comparto todas esas cosas, pero por eso me alegra lo que está pasando a nivel nacional. Sí, yo lo planteaba, digamos, a mí lo que me preocupa es decir, bueno, ¿cómo va? Porque yo coincido con usted, me alegra que jueces y fiscales federales de golpe se den cuenta de que tienen que investigar, digamos, ¿no? Y que hubo corrupción. Y la pregunta es si nuestros jueces y fiscales en la provincia están capacitados y decididos a hacer lo mismo, digamos. O sea, la van a pasar mal en el gobierno y la van a pasar mal los jueces que no hagan eso, porque lo vamos a identificar. Este proceso, lamentablemente, han optado por buscar enemigos y los encuentran, los encuentran cuando buscan enemigos, cuando pasan cosas como las que pasaron con Pagliotto, cuando hacen cosas indebidas, tratando de cubrir de manera desmedida y en exabruptos de poder. Estas cosas se pagan a la larga o a la corta. Entonces yo lo que le diría al oficialismo, a la provincia, que tenga cuidado con esas cosas, porque a la larga o a la corta las ollas se destapan. Esto es un proceso inevitable. ¿Quién se iba a imaginar que el kirchnerismo y la presidenta de la República, que fue lo más poderoso que hubo en política en los últimos tiempos, iba a estar en jaque en abril, quizás con una indagatoria? Entonces, estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Además, hay muchas causas en la justicia.
en justicia federal, sabemos que hay causas, algunos funcionarios del gobierno, hay causas en la justicia provincial. Bueno, yo creo que van a tener que poner barbas en remojo algunos funcionarios provinciales, algunos vinculados a la justicia que están en la provincia, y bueno, y después veremos, esto es lo que yo le digo la contrademocracia, la democracia del control. Se tiene que apresurar la democracia del control para que se sepa un poco más de lo que sucede en cada lugar, y además no se tienen que ofender por una cosa como esta, porque todos estamos sujetos. A mí me tocó ser intendente de mi pueblo y ser diputado nacional, y he sido mirado con la lupa siempre. Es lógico eso. Entonces, si a uno le ha tocado estar observado, es lógico observar ahora cuando está en y otro ha tenido lugar. que soportar largas inspecciones de la FIP en algunos momentos por ser crítico en una cooperativa, Con digamos. Fallonato Márquez conduciendo los procesos y denunciado por gente que está incluso vinculada a la FIP. O en mi caso, Daniel, que esto no lo sabe nadie. Yo en el año 2011-2012 tuve inspecciones, fui el único inspeccionado en la provincia como dirigente político por la FIP, donde se manejaban con mi secretaria el teléfono privado de mi secretaria o de la persona que colaboraba conmigo en esto, la señora Volgaleuce, para comunicarle las cosas, y ella no entiende hasta ahora cómo conseguían su teléfono. Debo ser el único argentino que fue inspeccionado y me hacen pagar impuestos por una casa que tengo en el Uruguay, y pago impuesto a las ganancias porque determinan que hay un ingreso presunto por tener una casa en otro país, y porque hay un alquiler que posiblemente para cobrar, ¿no? Eso se denomina ingreso presunto, porque se supone que yo debería alquilar esa casa. Y la casa de veraneo se alquila en verano, y en verano lo ocupo yo, y en invierno no se alquila. Y yo tuve que pagar impuestos por eso, y estoy pagando impuestos, y declaro impuestos a las ganancias por un ingreso presunto, por tener una casa. Yo quisiera saber si hay funcionarios del gobierno de la provincia que tengan casas en el Uruguay, y si están declarando los ingresos como yo los declaro. Pero a mí tuve una inspección mandada por el gobierno de la provincia, obviamente, y con funcionarios de AFIP que tengo sus nombres, y yo también voy a hacer las cosas que a mí me interesan hacer de aquí en adelante por el acoso que he tenido. Y esto yo nunca lo dije, la primera vez que lo mencioné. Sí, yo me estoy enterando en este momento. Exactamente. Contador, una última. Usted tuvo un ofrecimiento concreto de Rogelio Frigerio para estar al frente del organismo de cooperativas. Usted dijo que no, lo explicó incluso acá. Pero después de eso no tuvo ninguna, o sea, usted es como que quedó fuera de todo por una decisión personal, digamos, ¿no? Fuera de todo, no, yo seguí haciendo política. Me refiero a que no aceptó cargo nacional, digamos, ¿no? A mí el único cargo que me ofrecieron fue ese. Yo no podía, porque tenía que renunciar no tenía que realizar ninguna actividad vinculada con cooperativa, claro. No podía ser asesor, no podía hacer nada, porque era Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En realidad la propuesta me la hizo Enrique Nosigli a mí en nombre del radicalismo, junto con Rogelio Frigerio y Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y el presidente Macri aprobó esta propuesta, y así fue lo que a mí me propusieron, valga la redundancia. Pero de ahí en adelante yo no he tenido búsqueda, no me interesa estar en un cargo público, yo lo he dicho acá, Daniel, sí. Claramente. A mí me interesa la política como una cuestión esencial en la vida comunitaria, y estamos viviendo en un país que está pasando por una transición, que hace falta mucho debate político para la construcción definitiva de Cambiemos y para darle sustento a este gobierno y que tenga éxito. Lo que menos podemos hacer es tratar de apoyar con toda nuestra fuerza y nuestro intelecto, digamos, para que esto salga adelante, ¿no? Una última. ¿Cómo está mirando los legisladores entrerrianos en la provincia, digamos? O sea, los legisladores sería de la oposición. ¿Están respondiendo en la medida de las expectativas que se generaban? Le estoy preguntando nada más y nada menos que al ex candidato a vicegobernador, o quizás se nota cierta lentitud, o sea, deberían tener más reacción. Yo creo que la legislatura, en este pensamiento que voy a trasuntar ahora, creo que quienes van como diputados o senadores al Parlamento entrerriano son personas que representan, por un lado, a regiones determinadas de la provincia, y en algo, por supuesto, a su partido, pero también a Cambiemos. Y como Cambiemos no está terminado de armar,
como está en proceso precisamente, todavía no hay un ensamble muy bueno entre lo que es Cambiemos como organización política provincial y los legisladores. Está faltando todo ese proceso. Es mucho lo que se logró en la provincia de Entre Ríos sin tener esta organización que yo estoy demandando que se haga. Y en ese sentido, no creo que haya lentitud, creo que todavía falta la organización adecuada. De hecho hay 200 cargos en la provincia que dependen de la nación y creo que se tienen que haber cubierto 30, 40. Pero eso tiene que ver mucho porque acá para mí se pusieron muy bien las prioridades en el ámbito nacional, que fue romper con el cepo, que era necesario, el tema del ojolau, que es pavada de tema, ¿no? Una de las cuestiones más importantes de la Argentina, con una deuda externa que Alejandro Olmos la cuestionó, que se pagó mal durante la época de Kirchner. Kirchner le pagó 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por una deuda ilegítima y mal tomada, y después se hacen crítica por la cola que quedó del ojolau, que se está arreglando ahora, que es una cosa mínima de todo lo que se arregló entre el pago al Fondo Monetario Internacional y el pago a todos los bonistas, que fueron el 80 y pico % en la época anterior. Digo, darle prioridad a eso fue fundamental, porque esto es empezar por lo primero. Primero lo primero, es lo que dice un sociólogo americano, y eso fue la política nacional que había que resolver, y después encarar las cuestiones provinciales. Hay mucha demanda respecto de la ubicación de distintas personas en estos puestos que la nación tiene en la provincia, porque hay como un default. Es decir, los funcionarios que eran del gobierno anterior, que no, se tuvieron que ir o están ahí, que no saben qué hacer, y la falta de nominación de las personas nuevas. Esto es un lapso en blanco. Bueno, hay que cubrirlo lo más rápido posible, pero entiendo que las prioridades fueron bien elegidas. Contador, gracias por la presencia. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.